¿Cómo queda la redacción? Queda 1%, pero solamente para las remesas que se envían en efectivo. Una buena en la mar de complicaciones que han tenido nuestros paisanos allá en Estados Unidos. Y por eso arrancaba así la conferencia de la mañana la presidenta Claudia Sheinbaum diciendo gracias, pero ya olvídense de las gracias al gobierno de México, no, al esfuerzo de todas las mexicanas y los mexicanos que les mandaron una carta, por no decir una exigencia, a sus senadores y senadoras allá en Estados Unidos para que ya no anden enterrando el diente en aquello de las remesas. Por eso del Big, Beautiful B, Triple B, del BBB Trump, del bebé Trump, bebesaurio. Pero miren, escuchen y ahorita lo discutimos. Yo quiero comentarles que finalmente en la minuta del Senado de los Estados Unidos, en el caso de las remesas, hay, yo diría, logros muy importantes, y ese logro es de nuestros paisanos y paisanas, principalmente por el envío de cartas a sus senadores, sobre todo aquellos que tienen la doble nacionalidad, que fue algo que se impulsó y llegaron muchísimas cartas de las y los senadores que fueron a visitar a senadores de Estados Unidos para pedir pues que no hubiera impuesto a las remesas. ¿Cómo queda la redacción? Queda 1%, pero solamente para las remesas que se envían en efectivo. Todas las transferencias electrónicas tienen 0% de impuesto y más del 90% se envía por transferencias electrónicas. Para aquellos que envían en efectivo, el viernes de esta semana vamos a anunciar un programa especial. La presidenta efectivamente refiere, hay logros importantes en ese paquete presupuestal, recuerden que había presentado Trump, en el que le hizo mano de puerco, como le hace a todo mundo, pues, que ahora, por cierto, ya rompió relaciones comerciales con Canadá, y Dios mío, es una noticia mala también en ese frente, les digo, de lo binacional. Pero por lo que toca a los paisanos y sobre todo el envío de remesas, que es tan importante para nuestro país, para el bienestar de las familias que ven en esa ayuda que llega en dólares y se traduce en pesos en sus comunidades, se transforma en la construcción de casas, se transforma en los empleos que hay en todos estos poblados que son de alta expulsión demográfica migratoria, y son y han sido en las últimas décadas el bálsamo para aliviar circunstancias de pobreza. Y le estoy hablando desde el 2000, o sea, ahí donde no llegaba el apoyo que inició, recuerden, Ernesto Zedillo ahí de Progresa, bueno, donde nunca hubo un Progresa o un Oportunidades o el desayuno, ¿se acuerdan de Peña Nieto? O finalmente los apoyos que se dan el día de hoy, ahí donde no estaban esas transferencias, siempre han estado los migrantes construyendo sus casas, pero también sacando de la pobreza a comunidades enteras. Y por eso el festejo presidencial para decir que se quedan tasa cero las transferencias, o sea, el envío de remesas por vía electrónica, y en 1% el menor número de transferencias. Pero ahí ella dice el gobierno se va a hacer cargo. A través de la tarjeta de Finabien, para poderles reembolsar ese 1%. A ver si me pasas la gráfica. Todavía no se aprueba, pero ya es la redacción que se envía para su aprobación en esta iniciativa. De acuerdo con Banco de México, 99% de las remesas se envían por transferencia electrónica. Pero estamos todavía checando porque el 0% de impuesto es para aquellos que envían por tarjeta de crédito, tarjeta de débito o alguna otra transferencia electrónica,
y los que envían en efectivo es un porcentaje muy pequeñito. Y para aquellos que envían en efectivo vamos a dar un reembolso de ese 1% a través de la tarjeta de Finabien, tarjeta paisano de Finabien. Entonces es un logro de las paisanas y los paisanos y les enviamos un cariñoso abrazo, saludo y reconocimiento. Bueno, vamos a quienes quieren. Se pone de alguna manera pues un final feliz a una saga de episodios que tuvieron que ver con este impuesto a las remesas. Porque recuerden primero que cuando lo planteó en su Big Beautiful Bill, el presidente Trump estaba hablando primero de un impuesto del 5%. Y luego llegamos al extremo en que el embajador de México en los Estados Unidos, Esteban Moctezuma, luego de que empezó una estrategia que se anunció también en la conferencia de la mañana de negociación con senadores, incluso salió una comitiva de senadores de nuestro país hacia los Estados Unidos, empezaron discusiones y la presidenta Claudia Sheinbaum, incluso les insisto, abordó el tema en la conferencia de la mañana, diciéndole y pidiéndole a los paisanos que enviaran cartas, que su voz era muy importante. Ese era el embajador de México en los Estados Unidos, Esteban Moctezuma, que ha sido muy importante, a los senadores que fueron y el trabajo que hemos estado haciendo público. Por lo pronto la tasa del impuesto de las remesas tuvo una disminución del 5 al 3.5%. De todas maneras, nosotros no queremos que haya impuesto. Entonces vamos a seguir trabajando, informando a. Bueno, les decía yo que habíamos tenido del 5% de Trump a un festejo que muchos criticaron porque decían, oye, no inventes, de 0 lo llevan a 3.5% porque festejaba en su cuenta de Twitter el embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma, que gracias a las negociaciones ya no nos iban a cobrar un 5 sino un 3.5, es decir, nos iban a cobrar algo que nunca nos habían cobrado y parecían contentas las autoridades de México. Luego ese mendigo impuesto remesario también nos llevó a uno de los escándalos noroñescos del mes pasado. ¿Y a qué me refiero? A cuando el presidente del Senado, ya lo saben ustedes, envalentonado, le dijo a otro senador de Estados Unidos, tú déjame ir cualquier impuesto, si quieres 1, 2, 3, 4, 5, 6, y que sí, que le dicen 6, 7, 8, 9, 10. Una cosa espantosa, ¿lo recuerdan? Bueno, véanlo, y luego hasta creo que tuvo que dar una disculpa. Del impuesto a las remesas, que ya un senador estadounidense ahora dice que le van a poner 15. Ay, estás viendo y no ves, senador, ¿no? ¿Cómo se llama el senador? Quieren apagar el fuego con gasolina. La compañera presidenta ha insistido que es el diálogo, el respeto. Eric Schmidt, el republicano ofendido por la ñorosada, pues de plano puso, ¿sabían qué? Está muy enojado o encanijado don Noroña, presidente del Senado, sobre mi iniciativa de aumentar el impuesto a las remesas. ¿Y sabían qué? Se rió de esta idea. Bueno, de esta idea. ¿Adivinan qué? El impuesto a las remesas ya se acaba de encumbrar en el 5%. The remittances tax just got 5% higher. Acaba de subir un 5%. Entonces, en este ir y venir de tasas distintas a las remesas, cuando las remesas además en nuestro país pues durante un tiempo representaron incluso más ingresos que lo que se tenía en dólares por ingresos petroleros. Estamos hablando de una entrada de dinero que llega a ser superior por los $383, $393 mensuales por envío de remesas. ¿Se dan cuenta? Cerca de 7,500 pesos mensuales que
se suman al ingreso de las familias que reciben esas remesas. Y por ello el festejo y este anuncio, que sí no era esperado, de que el gobierno va a cubrir ese 1% de cobro a las remesas que se dan en efectivo, a los envíos en efectivo y no a través de transferencias electrónicas, es decir, a través del sistema financiero. Y hablando del sistema financiero, también llegaron las preguntas que estaban relacionadas al elefante, por no decir a la víbora en la relación de México con Estados Unidos, que fue justamente esta denuncia por parte del Tesoro de Estados Unidos a 3 instituciones financieras de nuestro país de trabajar para los cárteles de la droga en términos de lavado de dinero y en particular Vector, porque insisto, es la víbora para la 4T o el caballo de Troya, que sería don Romo. Ya saben ustedes que él es el dueño de Vector. Llegó la pregunta por parte de Proceso junto al cómo vamos en ello de que se iba a tener una conversación telefónica. Recuerden que cuando terminó el G7, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que aunque no se encontró en un cara a cara con el presidente Trump, pues que iba a tener una llamada. Llama pronto, por favor. No, pero nosotros no necesitamos escuchar su voz. La de Trump es algo terrible. Y entonces dijo la presidenta que sí, que se está avanzando en el tema de seguridad, que se está avanzando en el tema de del comercio, pero que esa llamada no se ha logrado aún. Yo no sé si es una bendición, yo no sé si es una maldición, pero lo que es real es que entre tanto signo ominoso en términos bilaterales, bueno, al menos la buena de las remesas y al menos en términos de lo financiero y de las acusaciones del Tesoro, lo que tenemos ya es pues un silencio, porque no respondió. Fíjense ustedes, olé, la dejó pasar. Si ha habido una solicitud expresa de que se avise cuál fue el entramado, cuál fue la investigación que se hizo para llegar a esta determinación. En específico, primero en estos 2 temas, ¿cuál ha sido el avance que ha tenido México con Estados Unidos en cuanto a conversaciones? Seguimos trabajando con el gobierno de Estados Unidos. Recuerden que la propuesta que le hice al presidente Trump en la llamada del G7 fue que hiciéramos un acuerdo más global. Estamos avanzando mucho en la frontera segura, en temas de seguridad y también en temas comerciales. Entonces, se sigue trabajando en este trabajo, en este acuerdo integral, siempre con respeto a nuestras soberanías, y cuando tengamos ya listo el resultado, pues por supuesto lo informaremos. Y también la reportera del semanario Proceso aludió a un tema que tuvieron justamente en su portada, que tiene que ver con incursiones que argumentaba Proceso habían ocurrido de buques estadounidenses en territorio nacional, a lo que la presidenta dijo no y no, o no, pero quién sabe. ¿Por qué le estoy diciendo eso? Porque la presidenta insiste, no han habido incursiones que no sean las que están generalmente acordadas y coordinadas entre naciones. Ya no solamente México, sino el concierto de los mares internacionales. Y así es como ella contestaba a esto que, insisto, publicó Proceso, diciendo que ya no nada más eran las amenazas de los drones en los cielos, sino que ya eran los buques en los mares. Preguntar también si ese tipo de incursiones del gobierno de Estados Unidos no deben de ser de preocupación tanto para las poblaciones locales. No hay incursiones. Cuando entran a aguas nacionales es a partir de un permiso que le da la Secretaría de Marina. Cuando han llegado buques estadounidenses a México, cuando tienen que cargar combustible, es un tratado internacional. Buques mexicanos pues también van a Estados Unidos y tienen que cargar combustible o a otros lugares del mundo. Entonces son parte de tratados internacionales que existen
para la navegación. En el caso de seguridad, ellos tienen que navegar en aguas internacionales. Hay una parte de zona económica que también tienen que pedir autorización. Hay una colaboración muy importante, por ejemplo, recientemente se anunció el día de el martes, que se informó seguridad, fueron casi 3 toneladas de cocaína que se incautaron en el mar por parte de Secretaría de Marina. 3 toneladas es muchísimo. Antes se habían incautado 1 tonelada y ya era muchísimo. Y ahí hay cooperación internacional, no solamente con Estados Unidos, sino con otros países. Presuntamente este buque, bueno, medio submarino, no sé cómo le llaman. Bueno, es una embarcación, venía de Colombia. Entonces hay información que viene de distintos países, de Estados Unidos también, se da la información y se captura a partir pues de las aguas en donde estén. En el caso de aguas nacionales, pues hace la operación marina. Entonces hay operaciones conjuntas, pero cuando quieren entrar a aguas nacionales necesariamente tienen que pedir permiso. Así que básicamente arrancamos con una buena en el frente norte, es decir, en la frontera norte de nuestro país. Si se aprueba como viene ese paquete del Big Beautiful Bill, esta propuesta en el Senado de los Estados Unidos como viene, pues estarían quedando sin cobro a sus envíos cerca del 99% de los envíos de nuestros paisanos, mientras que el 1% restante encontrarían una suerte de apoyo o de financiamiento por parte del gobierno de México. Pero claro, aquí cabe esperar, porque esta es la propuesta del Senado estadounidense y aún desconocemos cuál es la respuesta Trump a la reversa, a su plan. Tienen que recordar que el proyecto de poner un tax o de poner un impuesto a las remesas vino de la Casa Blanca de Trump, que está buscando jalar lana de donde caiga, porque los recortes con los que le ayudó Musk, ustedes saben que fueron realmente pues unas migajas, no le bastaban. Entonces habían, a propuesta de Stephen Miller, habían buscado grabar justamente los envíos internacionales, no solamente de México, sino de países con quienes existe este intercambio incesante de remesas, como es, por ejemplo, la India. Al tiempo, pero comenzamos un lunes con un respiro. Y eso, señores, eso ya es de destacar, porque llevamos varias semanas donde de lunes negro pasamos al martes más negro, al miércoles rete negro, al jueves me hundo en lo negro y así, ya saben, de escándalo a escándalo. O sea que comenzamos con la buena. Falta todavía la reacción de la Casa Blanca y luego, ¿qué podemos esperar de la llamada? Pues sí, porque a mediados de julio también se empiezan a resolver problemas como el jitomate. Recuerden que los productores de la Florida quieren que se pongan cuotas a los jitomates de Sinaloa, en el tema del ganado que todavía no puede cruzar la frontera a Estados Unidos. O sea, muchos temas en ese frente, pero una buena para los paisanos migrantes y de este lado para quienes reciben y encuentran justamente en el apoyo de la migración una forma mucho más digna de vida.